Somos el reino de Dios. Es decir, somos el reino de la alabanza. Este reino es el reino de Dios, el reino de Cristo, el reino del Israel espiritual. Entonces, dado que se dice que es el reino de Dios, Dios es el Dios verdadero. Todo lo que hace el Padre Celestial se llama milagro, y todo lo que hace el hombre se llama obra humana. La obra humana y los milagros, ¿son iguales? No son iguales. La obra humana y los milagros son diferentes. En cuanto a la obra humana, es desde la perspectiva humana. Desde la perspectiva humana, pensar y actuar desde la perspectiva humana. A esto se le llama obra humana. En cuanto a los milagros, es desde la perspectiva de Jehová Dios. Para hacer las cosas. Por ejemplo, la obra humana. Por ejemplo, la obra humana. ¿Qué es? Por ejemplo, lo que el hombre puede hacer. Lo que está dentro de la capacidad humana. A esto se le llama obra humana. En cuanto a los milagros, están dentro del alcance del poder del Dios verdadero. El alcance de la capacidad humana es muy limitado e insignificante. Pero Dios, en cuanto a las obras de Dios, todo lo puede. A esto se le llama la obra de Dios. Entonces, con tan pocos hijos como nosotros, sí, hacemos que otros se unan a nosotros, y se conviertan en parte de nosotros, un gran grupo de personas, muchísimas. Si se mira desde la perspectiva humana, es imposible. Pero si es desde la perspectiva de Dios, se puede ganar a un tercio de la humanidad. Cuantos el Padre Celestial decida ganar, esos serán. Y como el Padre lo haga, así se cumplirá. A esto se le llama la obra de Dios. Pero en cuanto a las obras humanas, a menudo sucede que nos esforzamos, pero es posible que tampoco podamos controlarlo. Pongamos un ejemplo. Si es obra humana, por ejemplo, cuando fuimos, el hermano Heber una vez dio un hermoso testimonio sobre la diferencia entre la obra humana y la obra de Dios. Cuando era muy pequeño, bueno, no tan pequeño, en aquel tiempo, cuando estaba en la escuela primaria, probablemente tenía unos 10 años, tal vez alrededor de los 10 años, el hermano Heber, con sus padres terrenales, fue a plantar abetos. Esta es la historia. Los hermanos y hermanas tal vez hayan escuchado que Heber, junto con sus padres terrenales, fue a plantar abetos. Cuando fueron a plantarlos, los padres del hermano Heber, sus padres, carnales, estaban en el este de este terreno, plantando en el lado este del terreno. El hermano Heber estaba en la parte oeste de ese terreno plantando. Comenzaron a plantar por la mañana, plantaron, y luego, comieron juntos al mediodía. Mientras comían, sus padres terrenales tampoco fueron a ver cómo estaba plantando el hermano Heber. Al llegar la noche, cuando ya casi estaba oscureciendo, el padre de Heber, a revisar cómo el hermano Heber había plantado los cedros, como los había plantado, descubrió que el hermano Heber los había plantado todos torcidos, inclinados de un lado a otro. Así que, este papá Zou reprendió a Heber, diciendo: «Oye, estos cedros que plantaste, los plantaste todos torcidos. Seguro que no van a crecer. Tú plantas estos cedros. Ven a mirar. Los que plantamos tu mamá y yo, los plantamos bien rectos, y cada hoyo lo cavamos bien». Así que miró. Cuando miró al hermano Heber, estaban todos torcidos. Pero Heber se acercó a ver lo de la mamá de Heber, y el lugar donde él plantó, ¡guau!, estaban muy bien plantados, bien rectos. Heber pensó en su corazón: «Ay, no planté muy bien, pero no importa». Entonces, después de 2 o 3 meses, el hermano Heber vino a este terreno a ver los brotes de cedro que había plantado antes. La mamá de Heber y su papá terrenal. Los cedros que ellos plantaron, muchos de ellos no crecieron, muchos estaban secos, marchitos, bastantes muertos. Muchos se marchitaron y murieron. Los que lograron crecer bien eran más bien pocos. Entonces, el hermano Heber fue al lado oeste del terreno a mirar. El lado oeste de la tierra era donde Heber había plantado. Descubrió que, ¡guau!, estaba todo verde, creciendo bien rectos. Solo 2 meses, al momento de plantarlos, los brotes de cedro eran solo de ese tamaño, pero ahora ya tienen el grosor de un dedo. En 2 meses, ya tenían el grosor de un dedo. Antes de estos 2 meses, cuando se plantaron hace 2 o 3 meses, eran de este tamaño, pero pasados 2 o 3 meses, al verlos, ya tenían el grosor de un dedo, bien rectos. Y además, cuando fue a ver en ese momento, ¡guau!, había mucho rocío. El rocío estaba sobre ellos, el rocío impregnado en ellos, y la tierra también estaba húmeda. Muy bien, pasaron 1 o 2 años más, y al verlos a los 2 o 3 años, descubrió que el hermano Heber lo había plantado sumamente bien, crecían muy bien,
Pero los que plantó la mamá de Heber y su papá terrenal no crecieron bien, e incluso muchos estaban secos. Entonces, hoy decimos, ¿qué es el esfuerzo humano? El esfuerzo humano es plantarlo bien. Pero el hermano Heber aún era pequeño. No sabía muy bien cómo plantar, así que los plantó todos torcidos. Entonces, ¿qué es un milagro? Un milagro es decir, que lo que se plantó mal, al contrario, crecieron muy bien plantados. Al contrario, no crecieron bien. Eso parecía decir que, si no es por la presencia de Dios, el esfuerzo humano es en vano. Hace poco tiempo, el Padre dijo, si no es por la obra de Dios, el esfuerzo humano es en vano. Es decir, que al hacer las cosas debemos contar con la presencia de Dios, para que las cosas tengan éxito. Entonces, ¿con quién estará Dios? Estará con los ciudadanos de su reino, con los hijos de su reino. Y nosotros somos el Israel espiritual, los hijos del reino de Dios. Entonces Dios está con nosotros. Y todo lo que hacemos prospera por completo. El Padre Celestial Jehová está con nosotros. Y a su debido tiempo, lo que hagamos prosperará por completo. Antes de que nosotros compusiéramos los cantos de alabanza, nosotros compusimos los cantos de alabanza a mediados de septiembre del año pasado, cuando empezamos a construir el templo. Entonces, antes de construir el templo, tal vez un mes antes, el Espíritu del Padre dijo esto. En 1 o 2 segundos, en 1 o 2 segundos aparecieron muchísimas canciones. En 1 o 2 segundos, en 1 o 2 segundos aparecieron muchísimas canciones. En ese momento, todos decían del hermano Heber, no será solo su opinión personal. ¿Cómo es posible que en 1 o 2 segundos, en 1 o 2 segundos surjan tantas canciones? Pero, el hermano Heber grabó estas palabras, y además, las registró. Después, pasado un mes, el Padre Celestial dijo, somos el reino de la alabanza, deben alabarme. Entonces, le instruyó al hermano Heber, ve a componer canciones. Así que, compusimos muchísimas canciones. Ahora al reconstruir el templo, y reconstruir las canciones, también, hemos compuesto muchas canciones excelentes. ¿Acaso no es esto la obra del Dios verdadero? Es la gran y maravillosa obra de Dios. Entonces, nosotros, ayer por la tarde, cuando el hermano Heber, la hermana Zawan y la hermana Aura comían, el hermano Heber, sin querer, recordó algo. Al mencionarlo, todas las hermanas consideraron y reconocieron que era la gran obra de Dios. Heber dijo, hermanas, ¿se han fijado? Los hermanos y hermanas de la villa, que son más de 20 hermanos y hermanas. Pero desde que vinimos, nadie tiene que trabajar. Siempre tenemos comida, un lugar donde hospedarnos, y servimos a Dios con alegría, sin preocuparnos por las aflicciones de la vida. ¿Acaso no es esto la obra de Dios? Nuestra existencia es la gran y maravillosa obra de Dios. Es la obra de Dios, para que nada nos falte, para que se cumpliera lo que dice la Biblia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y así fue en verdad. Entonces pensamos, ay, al principio, cuando el hermano Heber empezó a andar errante, aquel día que empezó a vagar, tal vez encima, tal vez solo tenía algo más de 10 yuanes, pero después, no le faltó nada. El Padre Celestial ya había predestinado esto, y entonces, el Padre también le hizo saber al hermano Heber, que en el futuro, toda la nación de Israel no carecerá de nada. Lo que el Padre Celestial predestina, así se predestina. ¿No es acaso esto un gran milagro? Es la obra del Dios verdadero. Hermanos y hermanas, tal vez hayan escuchado al hermano Heber contar un hermoso testimonio, que fue cuando se bautizó este año. En el mes de abril, decidimos traducir, compramos computadoras, compramos teléfonos, compramos computadoras, comprar teléfonos. En total tal vez eran unos 160,000 o 170,000, pero Heber dijo, ¡ay! Unos 160,000 o 170,000, ¿no? Justo en ese momento, una hermana, que es la hermana Chunmiao, vio que el hermano Heber recibió 2 cheques. ¿Verdad? Recibió 2 cheques, lo que significa que el Padre Celestial, el costo de esta necesidad, ya lo había preparado, y no lo preparó solo una vez, sino el doble, incluso lo preparó por partida doble. 2 cheques significan el doble. Un cheque significa que es exactamente suficiente. Y 2 cheques, pues el doble. Así que en ese momento, maravillosamente, una hermana, la cantidad que ofrendó, superó con creces el doble, más del doble de lo que compramos, por estos teléfonos y computadoras. Dijo, oye, ¿cómo es esto? Le estaba diciendo a Heber, no tengas miedo, el Padre Celestial ya lo ha preparado todo.
Es para que los hermanos y hermanas entiendan que esto se llama un milagro. Si fuera por esfuerzo humano, dirían, oh, tal vez más de 10 o casi 200,000 yuanes en teléfonos y computadoras. Deberíamos prepararnos y recaudar. Hacer un buen presupuesto. Un presupuesto para que sea suficiente. Pero el hermano Heber dijo, todo esto, no hay que presupuestarlo, porque no es el hombre. No lo hace el hombre. Lo hace Dios. Dios mismo hace las cuentas. Y no hay que calcular nada. Entonces, maravillosamente, el Padre Celestial ya ha preparado todo. Por eso decimos, los hijos que vienen a trabajar juntos hoy, vengan a trabajar con toda valentía. Entonces diremos, hermano Heber, ¿nosotros cuándo? ¿Conseguiremos hermanos y hermanas? El Padre Celestial mismo lo cumplirá. Nosotros vamos a hacerlo. Nosotros solo tenemos que hacerlo. Cuando llegue el momento, el Padre mismo lo cumplirá. Nosotros solo con un corazón agradecido lo hacemos. Mientras lo hacemos, al terminar, nosotros alabamos al Padre Celestial y al Señor. Al terminar, nosotros oramos, adoramos y alabamos. Y luego, usamos un tiempo fijo para hacer el ministerio del Evangelio. Al terminar, nosotros practicamos canciones. Alabar, aprender a tocar la guitarra, tocar el piano, y también aprender a tocar el arpa. Entonces, alabar constantemente. El que lo cumple es Dios. El que lo hace crecer es Dios. Cuanto se obtiene también es de Dios, ya que es determinado por el Padre Celestial. Nosotros lo hacemos con gran alegría, felices, esperando la obra de Dios. Porque Dios a menudo hace que lo que no hacemos bien se convierta en algo bueno. A menudo sentimos que lo hacemos bien, probablemente bastante bien, pero tal vez al final no ganamos a nadie. El Padre Celestial nos dice, a propósito hago que los que no lo hacen bien ganen, y que los que creen erróneamente que lo hacen bien no ganen, para que entiendas que esta es mi obra. Si se hiciera muy bien, y se ganara, diríamos, ah, me esforcé tanto, y por eso lo hice muy bien, y gané a muchísima gente. Entonces, nos jactaríamos de nuestra propia capacidad, sin dar la gloria a Dios. Cuando todos sentimos, ay, fuimos a hacerlo, y luego, agradecimos al Padre Celestial, al ver que no lo hacemos bien, muchísima gracia. Nosotros grandemente agradecemos al Padre Celestial, diciendo, de verdad esto lo hizo el Padre Celestial. ¿Verdad que es así? Esto quiere decir que somos la obra del Padre Celestial. Una vez, entre las canciones que compusimos, había una canción, que es de la hermana Zawan. Un hermoso testimonio. Una mañana, el hermano Heber estaba hablando de la verdad, o estaba orando. La hermana Zawan estaba al lado, y vio una línea de texto que decía, yo recaudaré los fondos. Es decir, un día del año pasado, tal vez un día de octubre. Entonces por la tarde, una hermana transfirió una gran cantidad de dinero. La transfirió a la cuenta de nuestro hermano Heber. Ella tampoco le preguntó al hermano Heber si debía transferirlo. Ella tampoco preguntó de antemano. Fue antes, tal vez hace unos meses. Ella había hecho una ofrenda. Consiguió la cuenta del hermano Heber. Y luego, después de que ella transfiriera, después de terminar la transferencia, entonces, ella pasó, llegó la noche, o algo así, y recién envió un mensaje, preguntándole a Heber, hermano Heber, ya transferí, lo he ofrendado al Padre Celestial, fíjate, si lo has recibido. Heber revisó y, vaya, ¿cómo es que es una cantidad tan grande? Heber dijo, hermana, ¿no será que cuando transferiste, le agregaste 2 ceros de más? Ella dijo, no, es realmente esa cantidad, porque el país me indemnizó por mi terreno, y al recibirlo, rápidamente lo ofrendé al Padre Celestial. No se lo puedo dar a otros, tengo que ofrendárselo a mi padre. Ella estaba muy conmovida al hacer esto, por eso comprendimos, resulta que el Señor dijo, la palabra recaudar fondos. Y así, esas palabras se cumplieron por la tarde, realizándose este asunto, para que comprendamos que esta es la obra de Jehová. Es el Padre Jehová a través de papá. La obra del Señor Jesucristo, para fortalecer nuestra fe. Cualquier cosa, tal como lo dice el Padre, así se cumple. Antes de que suceda, ya lo hemos determinado. Y cuando se cumple, es cuando comprendemos que esta es la obra de nuestro gran Dios. Efectivamente, este reino es un reino donde Dios está presente. Un reino construido por Dios y el Señor Cristo. Entonces, es el Padre y el Señor con nosotros, construyendo juntos este reino. Hermanos y hermanas, ¿creen que tendrá éxito? Tendrá éxito. Es Jehová, el Creador del universo y de todas las cosas, nuestro Dios, y aquel que fue crucificado por nosotros, a través de quien el Padre creó todas las cosas, el Señor Jesucristo, quienes lo construyen junto con nosotros. Entonces definitivamente tendrá éxito. Sirvamos con gozo y alegría, felices, tocando el arpa y el piano, y luego, trabajando a tiempo, y así lo recibiremos. El Padre nos tratará con gracia. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.